Para empezar una edificación, casa o vivienda, debemos de contar con un plano de arquitectura, boceto o dibujo a mano alzada. Este diseño nos servirá como guía, además de cumplir ciertos parámetros urbanísticos. Los planos de arquitectura son la mejor opción, y en este video te enseñaré cuáles son los documentos técnicos que se añade a los expedientes técnicos que vamos a presentar a la municipalidad para que nos otorguen la tan anhelada licencia de construcción, para poder ejecutar la tan soñada obra. Estos documentos técnicos constan de una serie de planos que enumeraremos a continuación. Planos de arquitectura. Los planos de arquitectura deben de contener las siguientes láminas, donde encontraremos los planos de planta. Aquí vamos a visualizar la distribución de nuestro proyecto y el profesional a cargo revisará estos planos donde va a poder constatar si estamos cumpliendo o no con el Reglamento Nacional de Edificación. Los planos de corte, tanto de la parte longitudinal como transversal. También es importante realizar los cortes donde vamos a encontrar cambio de nivel, como por ejemplo en la zona de la cisterna y la escalera. También tenemos que presentar las elevaciones y la fachada final de nuestro proyecto. En los planos de arquitectura debemos respetar los parámetros urbanísticos y edificatorios. Si cumplimos con esto y respetamos los parámetros urbanísticos y edificatorios, el profesional va a aprobar nuestro proyecto de arquitectura. Planos de estructuras. Aquí vamos a encontrar una lámina donde hablaremos sobre las especificaciones técnicas del proyecto, cómo se desarrolló, cuáles fueron los resultados de este diseño, en qué suelo se encuentra tu proyecto, también recomendaciones de empalmes, de doblez de estribos, entre otras, de acuerdo al sistema estructural que corresponda a tu proyecto. En otra lámina vamos a visualizar la cimentación. Aquí encontraremos a las zapatas, a los cimientos y a los detalles de los mismos cimientos, las alturas, los niveles y todos los datos relevantes que corresponde a la cimentación del proyecto. Luego de construir la cimentación, pasaremos a los entrepisos, a las losas aligeradas, a las losas macizas y losas nervadas. Cómo se va a desarrollar la conexión entre las vigas, las columnas y a cada cuánto espacio se va a encontrar nuestras viguetas. ¿Qué tipo de acero vamos a utilizar? Por último, y no menos importante en el plano de las estructuras, vamos a encontrar el detalle de las vigas donde vamos a ver por corte cómo se va a distribuir el acero en cada viga que se compone nuestra estructura, así como placas y nuestras columnas que forman parte de las mismas para que el maestro de obra pueda realizar la construcción sin ningún problema. Planos de instalaciones eléctricas. Aquí vamos a encontrar cómo se va a desarrollar la distribución de las redes de toma corrientes, de alumbrado, de puntos de fuerza, como la bomba que va a impulsar el agua desde tu cisterna al tanque elevado, entre otros equipos eléctricos. También vamos a encontrar un diagrama unifilar donde se va a detallar qué tipo de llave termomagnética necesitamos y los calibres de los cables de cobre que vamos a requerir para darle electricidad a nuestra vivienda. Si desarrollamos correctamente un plano de instalaciones eléctricas, vamos a poder evitar cortos circuitos, descargas involuntarias, pérdidas de energías, problemas al momento de utilizar aparatos eléctricos, entre otros. Esto sucede cuando no se
Desarrolla correctamente un buen plano eléctrico. Planos de instalaciones sanitarias. En esta especialidad vamos a conocer un poco más acerca de cómo vamos a llevar el agua a toda nuestra vivienda, desde que ingresa hasta que sale. Estamos hablando de las redes de agua fría, agua caliente y desagüe. Este diseño es muy importante porque aquí vamos a diseñar el diámetro de las tuberías. Si tienes el problema que no te llega el agua con buena presión a un punto, es porque quizás no se desarrolló correctamente esta especialidad. Cada uno de estos planos debe estar acompañado de una memoria descriptiva dependiendo de cada especialidad. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos menciona que si nuestro proyecto es mayor de 3 pisos, necesitamos un estudio de mecánica de suelos, si fuese el caso. Y si fuese lo contrario, eso va a depender del profesional encargado del proyecto y también del tipo de proyecto, dónde se encuentre, qué condiciones geográficas tenga, si se tiene algún mapeo cercano a la zona. Estos son los requisitos técnicos que vamos a presentar a la municipalidad. Existen algunas más, pero esto va a depender de cada proyecto. Espero que te sirva de guía estos consejos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Y no te olvides, visita la página web acabadosdecasa.com.